En este tipo de hemoglobina lo que ha ocurrido es ha habido una mutación y un reemplazo de la valina por el ácido glutámico. El glutamato como tal, el ácido glutámico, es un aminoácido de carga negativa. Y ese aminoácido de carga negativa tiene una carga de cero, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya no va a formar el enlace salino. Y eso al no formar el enlace, esta proteína, esta hemoglobina, va a cambiar su estructura y por lo tanto su función. Y eso va a hacer que se forme, que se cristalice la hemoglobina y se vuelvan parches pegajosos, ¿no? Que es decir, que se unan, se acoplen las hemoglobinas y formen estructuras fibrilares largas que hacen que se deforme el eritrocito. Fíjense que adopta una forma más alargada o una forma de hoz. Entonces, que es clásica de la anemia falciforme o también llamada anemia drepanocítica. Ya, ahora nos vamos a ir a las interferencias. Podemos tener la mioglobinuria, que es una patología donde se elimina la mioglobina en la orina, y esto puede ser por un traumatismo, un proceso de aplastamiento de los músculos, o también en el caso del infarto de miocardio, donde podemos encontrar mioglobina en la orina. Otra alteración son las anemias que pueden ser nutricionales por deficiencia de hierro, las anemias ferropénicas, donde el eritrocito va a ser muy pequeñito, va a ser microcito. O puede haber deficiencia de la vitamina B9 y de la B12, donde las anemias van a ser con eritrocitos mucho más grandes, van a ser las anemias megaloblásticas, que ya habíamos mencionado, ¿no? O, en resumen, anemias donde la persona haya perdido o tenga una hemorragia o una enfermedad crónica que promueve que los eritrocitos son de tamaño normal y por eso se denomina anemia normocítica. Luego tenemos las talasemias. Las talasemias pueden ser divididas en alfa o en beta. Eso dependiendo de las cadenas afectadas. Pueden ser las cadenas alfa o las cadenas beta. Pueden estar mutadas o puede haber una alteración en el plegamiento. Por ejemplo, la talasemia beta puede haber la deficiencia de una proteína chaperona que ayuda al proceso de plegamiento y eso provocar pues la talasemia y la anemia en estos pacientes que tienen estas enfermedades genéticas. Una hemoglobina eh, que es muy útil para el monitoreo de la diabetes es la hemoglobina glicada o también llamada glucosilada, que es la hemoglobina A1C. Entonces, cuando tenemos mucha glucosa en la sangre, esa glucosa se pega, fíjense, a la hemoglobina y pues se valora esa hemoglobina glucosilada eh, para poder monitorizar al paciente de 3 a 4 meses atrás, porque sabemos que los eritrocitos viven más o menos 120 días, ¿no es cierto? Entonces esos 120 días representan esos 4 meses que podemos monitorizar al paciente para ver si realmente está cumpliendo el tratamiento, la dieta. Si los valores están por debajo de 6, quiere decir que está perfecto, pero si están mayores a 6, 8, 10, 12, 14, quiere decir que el paciente no está cumpliendo ni con la dieta ni con el tratamiento farmacológico. Ya, entonces con esto habíamos terminado la parte de hemoglobina. Ahora nos vamos a ir a a las oxidaciones biológicas. Un ratito voy a abrir la presentación.
Mm, Oxidación. Ya, voy a compartir. Ya. Entonces, las oxidaciones biológicas, aquí están las enzimas que hemos visto en la anterior clase. Ya, en oxidaciones biológicas, entonces, todos pasamos por un proceso de oxidación y de reducción, es decir, de ganancia de hidrógenos o de pérdida de hidrógenos o ganancia de electrones y pérdida de electrones. Entonces, este proceso es muy importante, sobre todo a nivel de la mitocondria y de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Las enzimas que forman parte de estas oxidorreductasas son cuatro tipos: las oxidasas, deshidrogenasas, hidroperoxidasas y las oxigenasas. Vamos a hablar entonces de cada una, lo más importante, ¿no? Las oxidasas, vamos a tener que estas lo que hacen es captar, fíjense, aquí van a captar una molécula de oxígeno y van a formar agua. O bien pueden captar dos moléculas de oxígeno y formar un peróxido de hidrógeno. Entonces, una de las más importantes dentro de las oxidasas está la citocromoxidasa, que es la que forma parte del cuarto complejo de la cadena respiratoria. Esta enzima puede ser inhibida, o este citocromoxidasa puede, si es una enzima, ¿no? Va a ser inhibida por el monóxido de carbono y por el cianuro también, ¿ya? Entonces, y eso puede alterar este proceso de oxidación. Estas oxidasas pueden trabajar junto con dos eh, coenzimas como son el FAT y el FMN, que son derivadas de la vitamina B2, ¿no es cierto?, de la riboflavina. Y también vamos a tener a la santina oxidasa. Ahí se me ha corrido esto. A la santina oxidasa, que es otra oxidasa que también se encuentra formando parte del metabolismo de la síntesis del ácido úrico, ¿no es cierto?, que ya habíamos mencionado. Luego tenemos las deshidrogenasas. Estas deshidrogenasas son las que participan en el proceso de transferencia de hidrógenos de un compuesto a otro. Para transferir esos hidrógenos van a requerir de dos vitaminas, de dos formas activas de las vitaminas, tanto de la niacina, ¿no es cierto?, de la niacina, como del NAD, que forma el NAD y el NAD fosfato, como del FAT también, ¿ya? Del FAT. Entonces, tanto el NAD como el FAT, vitamina B3 y vitamina B2, participan junto con las deshidrogenasas tanto en el ciclo de Krebs como en la cadena respiratoria. Además, también las encontramos, fíjense, en el proceso de degradación de la beta oxidación y también las podemos encontrar que forman parte de la vía de las pentosas, ¿no? Entonces esas son las deshidrogenasas que trabajan con NAD y con FAT. El citocromo P450 también puede considerarse una deshidrogenasa porque también trabaja con el NAD fosfato, ¿no es cierto? Y este entonces ayuda a producir el proceso de hidroxilación de diferentes compuestos para producir un estado de solubilización a aquellos compuestos que no son solubles. Entonces también son considerados los citocromos como el P450 como un- una deshidrogenasa. Vamos con las hidroperoxidasas. Las hidroperoxidasas son importantes porque evitan los radicales libres, las especies reactivas de oxígeno. Tenemos dos, las peroxidasas y las catalasas. La peroxidasa lo que hace es, fíjense, es captar peróxido de hidrógeno y a partir de ese formar
moléculas de agua. Eso es lo que va a hacer la peroxidasa. Dentro de la peroxidasa tenemos una enzima muy importante que es la glutatión peroxidasa. Esta entonces nos va a ayudar a eliminar todos los peróxidos de hidrógeno que son muy tóxicos, sobre todo para la membrana de los eritrocitos, y pueden producir la anemia hemolítica, ¿no? Entonces la glutatión peroxidasa evita ese proceso de alteración de la membrana porque disminuye los niveles de peróxido de hidrógeno. Otra enzima hidroperoxidasa es la catalasa. Esta catalasa también capta los peróxidos de hidrógeno y también los convierte en agua, pero además genera oxígeno. Es por eso que cuando nos ponemos agua oxigenada a una herida, empieza a burbujear, ¿no es cierto?, a generar oxígeno por la catalasa que tiene los tejidos en general. Y eso también lo hemos visto en el laboratorio. Las catalasas sobre todo se encuentran en los peroxisomas y el hígado es el órgano que tiene muchas catalasas, ¿no? Luego tenemos el otro grupo que son las oxigenasas, las que las clasificamos en dos, en las dioxigenasas y en las monooxigenasas. Las dioxigenasas captan dos moléculas de oxígeno, ¿sí? Dentro de estas tenemos a enzimas que intervienen en el metabolismo de algunos aminoácidos como la triptófano dioxigenasa. Y las monooxigenasas son las que captan un oxígeno y forman oxidrilos unidos a un compuesto y generan una molécula de agua. Dentro de estas tenemos también a los citocromos P450, que los habíamos mencionado, que pueden actuar como deshidrogenasas, pero también pueden actuar como monooxigenasas. Ahí tenemos la función de los citocromos. Y tenemos una segunda enzima que es importante. ¿Se acuerdan? La primera era la la glutatión peroxidasa, y esta es la segunda, que es la superóxido dismutasa. Esta superóxido dismutasa lo que hace es eliminar los iones superóxidos, que son radicales libres que pueden tener efectos nocivos a los tejidos. Entonces, esta superóxido dismutasa lo que hace es elimina esos iones superóxido mediante ese mecanismo, ¿no?, de ser una oxigenasa. Ahora nos vamos a ir a la cadena respiratoria y a la fosforilación oxidativa. La cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, pues sobre todo se encuentran en las membranas mitocondriales internas y están formadas la cadena respiratoria por cuatro complejos, ¿sí? Antes mencionar que todos nuestros nutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas generan equivalentes reductores, que son estos hidrógenos que vemos aquí, dos hidrógenos. Esos equivalentes reductores son los que van a ser captados por la cadena respiratoria y finalmente se va a generar moléculas de agua. Esto va a ayudar a generar una bomba un gradiente de hidrógenos, lo que va a ayudar a la síntesis del ATP, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, les decía que la cadena respiratoria está formada por cuatro complejos. Uno es el NADQ óxido reductasa, que es el complejo 1, que depende del NAD. El NAD es el que le dona los hidrógenos. El segundo complejo es el citocromo C óxido reductasa. En realidad es el complejo 3, aquí se ve mejor. Y el complejo 4 es el de la citocromo oxidasa, ¿no es cierto? Y el complejo 2 es el succinato Q-reductasa, que va a recoger sus equivalentes reductores del FAT. Como pueden fijarse, el complejo 1, el 3 y el 4 son los que se encuentran en la membrana de la mitocondria. En cambio, el complejo 2 se encuentra en la superficie interna de la membrana de la mitocondria. Es por eso que este complejo 2 hace contacto con el ciclo de Krebs.
tanto el complejo 1 como el 2 le pasan sus electrones a la coenzima Q, que vemos aquí, y la coenzima Q es la que le va a pasar al complejo 3 y luego al complejo 4. Este último complejo, el complejo 4, es el que es aceptor del oxígeno, ¿no es cierto? Esos hidrógenos se unen al oxígeno y forman la molécula de agua. Entonces, el producto final de la cadena respiratoria, ¿qué es? El agua. Ahora, en este proceso se forma un gradiente de protones. Fíjense que el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4 actúan como bombas de protones. Bombean protones. El complejo 1 bombea 4 protones al espacio intermembranoso. El complejo 3 bombea también 4 protones y el complejo 4 bombea solamente 2. En total bombean 10 protones cuando los equivalentes reductores entran por el complejo 1, es decir, por la vía NAT. En cambio, si los equivalentes reductores ingresan por el complejo 2, estos solo se generan 2 bombas. El del complejo 3, 4 hidrógenos, y el del complejo 4, que son 2 hidrógenos. Entonces, cuando entran por vía FAT, se bombean solamente 6 hidrógenos. En cambio, por vía NAT se bombean 10 hidrógenos. Este proceso hace que se genere un gradiente en el espacio intermembranoso, es decir, que hay muchos hidrógenos afuera y en la matriz hay poquitos. Entonces, esto se acopla al quinto complejo, que también es conocido como la ATP sintasa. Esta ATP sintasa es una enzima que vuelve a introducir los hidrógenos del espacio intermembranoso hacia la matriz mitocondrial. Ese paso de hidrógenos a través del ATP sintasa promueve una activación de una fuerza motora, fuerza protón motriz se llama, ¿no? Esa fuerza protón motriz, esto empieza a girar y eso genera, la energía genera que el ATP se una al fósforo y forme y sintetice el ATP. Por lo tanto, cuando los equivalentes entran por vía NAT, como se genera más hidrógenos, eso genera más energía. Un NAT generará 2,5 ATPs. En cambio, los FATs que entran por el complejo 2 generan menos bombeo de protones, solo generan que se bombeen 6 protones. Y eso hace que se genere menos energía. El FAT genera 1,5 ATPs. Ya. Luego nos vamos a ir. Bueno, hay varias vías también que dejan sus equivalentes reductores, como la beta oxidación de los ácidos grasos, o también otro tipo de vías que también pueden acoplarse a la cadena respiratoria y generar ATP. Esta es la ATP sintasa y fíjense que en la parte central tiene un conducto por el cual van a estar ingresando los hidrógenos y va a hacer que esta molécula gire y genere esa fuerza protonmotriz para generar ATP. El ATP, ustedes saben que es nuestra moneda energética y esta moneda pues puede estar en forma de reserva, en forma de fosfocreatina. La creatina es un compuesto que ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, en la última parte de las clases, que se almacena en el músculo. Entonces, el ATP eh, libera su grupo fosfato y se une la creatina a la creatina formando la fosfocreatina, que es una forma de reserva de fósforo, que va a ser utilizada cuando el músculo pues esté haciendo su actividad, entonces le va a generar más energía. Hay 3 vías que generan ATP: la fosforilación oxidativa, que es la que acabamos de ver mediante la ATP sintasa, la glucólisis, que es la que degrada de glucosa a piruvato,
y el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? O el ciclo del ácido cítrico que genera también energía, genera ATP, genera 10 ATPs. Aquí está el fosfato de creatina o fosfocreatina, que es la que almacena ese ATP o ese fosfato a nivel del músculo. También puede almacenar en el corazón, ¿no es cierto? Y en el cerebro, en los espermatozoides. El fosfato de arginina solamente se va a almacenar en los invertebrados. Y ya, vamos a pasar a los venenos. Existen ciertos venenos que inhiben la cadena respiratoria. El más importante que les había mencionado es este, ¿no? Cuando se inhibe el complejo 4, que va a ser inhibido por el monóxido de carbono, por el cianuro o por el sulfuro de hidrógeno, ¿no es cierto? Ese es un veneno. El complejo, aquí podemos ver también, en el complejo, la antimicina, por ejemplo, y el dimercaprol son los que inhiben el complejo 3, ¿no es cierto? Y el malonato va a ser el que va a inhibir el complejo 2. Esos son importantes. El atractilócido es el que va a inhibir a la fosforilación oxidativa, sobre todo. ¿Por qué? Porque va a evitar el transporte de ADP a la mitocondria y por lo tanto no se va a poder generar ATP. Finalmente, la oligomicina también es el que va a bloquear el flujo de protones y por lo tanto va a inhibir a la ATP sintasa. Ahí está la oligomicina que inhibe la fosforilación oxidativa. Tenemos dos desacopladores importantes que son el 2,4-dinitrofenol, que es el que ayuda a desacoplar la interacción entre la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Y la otra proteína desacopladora es la termogenina. Esa termogenina es fisiológica porque se encuentra sobre todo en el tejido adiposo para generar calor. Esta sobre todo está asociada a los recién nacidos y también a los animales que pasan por un estado de hibernación. Bueno, y aquí solamente podemos ver que la membrana mitocondrial interna pues es muy selectiva, no transporta o no puede atravesar cualquier compuesto la membrana mitocondrial interna, entonces requiere ciertas proteínas transportadoras de algunos compuestos para poder pasar, poder entrar o poder salir de la membrana mitocondrial interna. Que esto lo vamos a ver ya en el metabolismo, ¿no? La alteración de las mitocondrias nos da el síndrome de Melas. Este síndrome es una encefalopatía mitocondrial donde estos pacientes cursan con acidosis láctica y obviamente la encefalopatía, ¿no? Estas enfermedades están asociadas sobre todo a herencia materna, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las mamás son las que nos heredan las mitocondrias y los papás no. Entonces las mamás son las que pueden heredar el DNA mitocondrial. Listo, ahora nos vamos a glucólisis. Glucólisis. ¿Dónde está? Ya. En glucólisis, entonces lo que vamos a mencionar es el proceso de degradación de la glucosa a piruvato o a lactato, ¿no es cierto? Entonces hay dos tipos de glucólisis, la glucólisis aerobia y la glucólisis anaerobia. La glucólisis aerobia es aquella que degrada el de glucosa a piruvato. Y la anaerobia es la que se degrada de glucosa a ácido láctico. Entonces, fíjense que el músculo estriado puede generar una glucólisis anaerobia
En cambio, el músculo cardíaco sí o sí tiene que ser una glucólisis aerobia. ¿Por qué? Porque no soporta la glucólisis anaerobia y esto puede producir isquemia y muerte del tejido del músculo cardíaco. Ahora, en el cáncer se ha visto que hay mucha glucólisis anaerobia, es decir, generación del ácido láctico, y este ácido láctico puede generar una alteración en el pH, provocando una acidez, lo que va a interferir en la buena terapia del cáncer. El cáncer, como el paciente se está consumiendo todas sus reservas, va a enflaquecer drásticamente y eso va a estar provocada por un hipermetabolismo que sufren estos pacientes. Y también van a estar haciendo la acidosis láctica. Entonces, para la glucólisis se degrada la glucosa y va a sintetizar dos piruvatos. Y esos piruvatos pueden entrar a la mitocondria mm, en condiciones aerobias, pero en condiciones anaerobias pueden formar el ácido láctico. En el proceso de la glucólisis, la primera reacción es la más importante, está dada por la exocinasa. Fíjense que la exocinasa lo que hace es fosforilar a la glucosa, de glucosa a glucosa 6-fosfato, para que ésta no pueda salir de las células y se mantenga dentro. Esta es una reacción irreversible, ¿ya? La exocinasa. Luego pasamos a la glucosa, a la fructosa 6-fosfato, y luego de fructosa 6-fosfato a 1-fructosa 1,6-difosfato. Aquí es la segunda reacción irreversible por la fosfofructosinasa, ¿no es cierto? Y aquí se gasta otro ATP. Esta fosfructosa 1,6-difosfato va a generar dos triosas, una fosfato de dihidroxiacetona y otra es el gliceraldehído 3-fosfato, que son interconvertibles. El gliceraldehído 3-fosfato va a generar, o sea, va a ser doblemente generado, uno por el gliceraldehído y otro porque el fosfato de dihidroxiacetona se convierte en gliceraldehído. Entonces, este va a ir transformándose en difosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato y fosfenol piruvato. Y aquí viene la tercera reacción irreversible, que es de fosfenol piruvato a piruvato, gracias a la piruvatosinasa. Este piruvato entonces va a entrar en condiciones aerobias, va a entrar a la mitocondria, pero en condiciones anaerobias puede formar lactato. ¿Cuál es el rendimiento energético de la glucólisis aerobia? Es de 7 ATPs. Y en la glucólisis anaerobia es de solamente 2 ATPs. Eso para que lo tomen en cuenta. La exocinasa, que hemos dicho que es la principal enzima de la glucólisis, estimula sobre todo la degradación o la secreción, podemos decir, o la liberación de insulina. A nivel del páncreas, entonces, la glucosa es captada y va a promover una serie de reacciones como la apertura del canal del potasio sensible al ATP, y esta va a provocar la despolarización y la entrada de calcio a las células pancreáticas. Y una vez que ocurra eso, el calcio va a estimular la liberación de la insulina. La exocinasa tiene mucho que ver con la diabetes y con la insulina. Luego, bueno, ya hemos visto las tres reacciones irreversibles, que no nos vamos a quedar ahí. Es la última reacción, ¿no? La del piruvato a lactato en condiciones anaerobias. Bueno, y solamente mencionar que a nivel del músculo, el músculo puede hacer una glucólisis anaerobia y puede formar lactato. Al igual que los eritrocitos sí o sí forman ácido láctico porque no tienen mitocondrias. Entonces, el proceso de degradación de la glucosa siempre va a formar ácido
láctico. Tanto el hígado, los riñones como el corazón van a captar ese ácido láctico y nuevamente pueden oxidarlo y pueden producir también estados de hipoxia. Ahora, un compuesto o un monosacárido que puede interactuar con la vía de la glucólisis viene a ser la fructosa. Esta fructosa es otro monosacárido que, como ustedes pueden apreciar, va a degradarse en gliceraldehído y dihidroxiacetona. Estos dos compuestos se interconvierten en el gliceraldehído 3-fosfato de la glucólisis y pueden entrar rápidamente a la vía degradativa de la glucólisis. La fructosa, como salta esas reacciones irreversibles que habíamos mencionado hace rato, entonces fácilmente va a hacer que aumente los niveles de acetil-CoA, provocando mayor síntesis de grasas. Entonces, en resumen, la fructosa es un monosacárido que va a estimular la síntesis de grasas, ¿no? Cuando comemos mucho azúcar o mucha fructosa, más rápidamente vamos a formar grasas. En los eritrocitos, la vía de la glucólisis sufre también un compuesto intermediario que es el 2,3-difosfoglicerato, que hemos hablado hace rato, que es un compuesto que estabiliza a la forma T de la hemoglobina, ¿no es cierto? Entonces, este 2,3-difosfoglicerato es el que se forma en la glucólisis en los eritrocitos. Finalmente tenemos la piruvato deshidrogenasa. Una vez que el piruvato en condiciones aerobias va a entrar a la mitocondria, esta piruvato deshidrogenasa va a hacer que este piruvato se transforme en acetil-CoA y por lo tanto sea el primer paso para el ingreso al ciclo de Krebs. Esta enzima, la piruvato deshidrogenasa, va a depender de una vitamina que es la vitamina B1, que es el pirofosfato de tiamina. Esta vitamina entonces es muy importante y su déficit de la vitamina o de la enzima va a hacer que el piruvato no pueda entrar al ciclo de Krebs y forzosamente sintetice ácido láctico provocando acidosis láctica. Entonces, la deficiencia de la vitamina B1 o de la piruvato deshidrogenasa pueden provocar acidosis láctica. Bueno, ya hemos visto esto. Nos vamos a la gluconeogénesis. Un ratito. Ya vamos a terminar. Un momentito, un momentito. Mm, mm. Ay, un ratito de aquí. Gluconeogénesis. Ya, ahora sí. Ya. Vamos a la gluconeogénesis entonces. La gluconeogénesis es
proceso de síntesis de glucosa a partir de otros compuestos que no son carbohidratos, como el ácido láctico, el glicerol, aminoácidos e intermediarios del ciclo de Krebs. Esta gluconeogénesis, sobre todo, utiliza las mismas vías de la glucólisis, pero se acuerdan que habían tres reacciones irreversibles. Una era de glucosa, glucosa 6-fosfato por la exocinasa, la otra era de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato por la fosfofructosinasa, y la tercera era la del fosfonol piruvato a piruvato por la piruvatosinasa. Entonces, estas tres vías son las que tenemos que darlas la vuelta para poder sintetizar la glucosa, ¿sí? la gluconeogénesis. Entonces, la primera enzima importante en la gluconeogénesis es la piruvato carboxilasa. Fíjense que la piruvato carboxilasa es la que va a convertir a nivel de la mitocondria el piruvato en oxalacetato, gracias a la vitamina B8 y al magnesio, ¿no? Entonces, la piruvato carboxilasa es la enzima inicial de la gluconeogénesis. Una vez que se ha formado el oxalacetato, y el malato es el que sale de la mitocondria hacia el citoplasma, y luego el malato afuera ya se convierte en oxalacetato para finalmente convertirse en fosfonol piruvato por la fosfonol piruvato carboxisinasa. Entonces, esas son las enzimas o el primer rodeo, ¿no? Luego sigue subiendo el proceso para sintetizar la glucosa, sigue subiendo hacia arriba y se encuentra con la segunda reacción irreversible, que era de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, ¿no? Por la fosfofructosinasa. Entonces, aquí nada más que se utiliza otra enzima, que es la fructosa 1,6-bifosfatasa, y de esa manera se vence la segunda reacción irreversible. Luego sigue subiendo hasta formar la glucosa 6-fosfato, donde otra vez hay otra reacción irreversible que estaba dada por la exocinasa. Entonces aquí se utiliza la glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima, entiendan esta parte, falta en los músculos, ¿sí? No va a encontrarse en los músculos, sí se encuentra en el hígado y en los riñones, pero no en los músculos. Por lo tanto, el músculo no puede producir la gluconeogénesis. En otros animales, como en los rumiantes, el propionato también es un precursor de la glucosa, del succinil-CoA, y el succinil-CoA forma malato y así sucesivamente. Otros compuestos que intervienen en la gluconeogénesis, hemos dicho, es el glicerol, los aminoácidos y el ácido láctico, ¿no? El glicerol, fíjense que ya se encuentra hacia arriba, no está en la mitocondria, está en el citoplasma. Este va a sintetizar dihidroxiacetona fosfato y directamente va a pasar las últimas dos reacciones irreversibles, ¿no? De fructosa 1,6-fosfato a fructosa, glucosa 6-fosfato y finalmente a glucosa. El ácido láctico va a tener que pasar por todos los tres procesos, fíjense, de piruvato, por la piruvato carboxilasa en oxalacetato, amalato, el malato a oxalacetato, y finalmente al fosfonol piruvato para seguir hacia arriba, y luego las otras dos reacciones irreversibles. Los aminoácidos, estos puntitos rojos que ven aquí, también van a convertirse, ¿no? La alanina, por ejemplo, en piruvato, el piruvato otra vez en oxalacetato y así sucesivamente. El ácido aspartico en oxalacetato, vamos a tener la fenilalanina en fumarato y el glutamato en alfa-cetoglutarato. Todos van a ir a la formación de malato para que el malato salga y sintetice la glucosa. Entonces, ese es el proceso. Aquí lo importante es que cuando se activa la gluconeogénesis, sobre todo se activa en el estado de ayuno, fíjense, en el ayuno y en la diabetes también. En el ayuno tenemos hipoglucemia, entonces lo que hace el cuerpo es estimular ciertas hormonas como el glucagón y la epinefrina,
que promueven la activación de estas enzimas de la gluconeogénesis, la piruvato carboxilasa, está la fosfoenolpiruvato carboxicinasa y la glucosa 6-fosfatasa. Eso va a hacer que se estimulen y que se sintetice glucosa para que salga a la sangre y disminuya la hipoglucemia, ¿no? Es decir, que ya no haya hipoglucemia. Aquí están esas dos hormonas más importantes, el glucagón y la epinefrina. Y solo mencionar que las concentraciones normales de glucosa van a ir de 70 a 110 miligramos por decilitro y de 4,5 a 5,5 milimoles también en esas unidades, ¿no? Esas concentraciones tienen que estar siempre así y en el caso que haya una hipoglucemia se activa la gluconeogénesis y la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno. Tenemos un ciclo importante que es el ciclo de Cori. El ciclo de Cori se encarga de la relación del músculo con el hígado. El músculo le dona el ácido láctico y el ácido láctico, gracias a la gluconeogénesis, es transformado en glucosa. El hígado transforma el ácido láctico en glucosa y le devuelve glucosa al músculo. Ese es el ciclo de Cori, o también llamado del ácido láctico. Y el otro ciclo es el ciclo de la alanina, o también llamado de Cahill, que hace lo mismo. El músculo le da alanina al hígado y el hígado transforma esa alanina por proceso de transaminación en piruvato y el piruvato sigue la vía ascendente hasta formar la glucosa que le devuelve al músculo. Ese es el llamado ciclo de Cahill o de la alanina. Finalmente tenemos proteínas transportadoras de glucosa, ¿no es cierto? Tenemos bueno, hay varias proteínas GLUT, más de 5 son, aquí están solo 5, pero hay más. De esas, la mayor parte, la GLUT1 y 3, por ejemplo, están en el cerebro, en los riñones. La GLUT2 está a nivel del hígado y del páncreas. La GLUT4, fíjense que es la que está estimulada por la insulina. Y la GLUT5 es la que ayuda al proceso de absorción de la glucosa. Existe otra proteína, que es la proteína transportadora de glucosa asociada al sodio, que es la SGLT1, que está también en el intestino y también puede estar presente en los riñones. Aquí está la GLUT4, que sobre todo ayuda a captar glucosa estimulada por la insulina a nivel del músculo esquelético, el corazón y el tejido adiposo. Y la SGLT, que ayuda al proceso de cotransporte de glucosa con el sodio en el intestino, y a nivel renal la SGLT2. La glucosinasa es la que nos ayuda, o exocinasa también se llama, es la que nos ayuda también a regular el proceso de la glucemia y obviamente nos ayuda a regular la liberación de la insulina. Ya. Y ahora sí nos vamos al último tema, o al penúltimo tema, ¿no? Ya vamos a acabar ahorita, ya, unos 10 minutitos más, por favor. Voy a compartir la glucogénesis. ¿Dónde está? La glucogénesis. Ya. O metabolismo del glucógeno. Ya. Entonces, en el metabolismo del glucógeno, básicamente se tratan de dos vías importantes, ¿no? El glucógeno, ustedes saben que es una reserva energética a nivel del hígado y de los músculos. Se encuentra obviamente en mayor proporción en los músculos, porque ahí tenemos muchos músculos, pero el hígado es el órgano que nos va a ayudar a regular la glucemia. Entonces, cuando tenemos un ayuno prolongado, se activa la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno, y
Si es mayor a 12 horas, se activa la gluconeogénesis, la síntesis de glucógeno de glucosa que hace ratito acabamos de ver. Entonces, para el proceso de síntesis del glucógeno, se empieza por el mismo sitio, la glucosa se fosforila, se convierte en glucosa 1-fosfato de y se otro tipo de... promueve el proceso de una pequeña cadena de glucosas que está dada por la glucogenina. Esta glucogenina nos ayuda a formar una pequeña cadenita y esa cadenita es la que va a ser la iniciadora va a actuar como un cebador para la síntesis del glucógeno. Entonces, en el proceso de síntesis hay dos enzimas, la glucógeno-sintasa, que sintetiza el enlace alfa 1,4, y la enzima ramificante, que sintetiza el enlace alfa 1,6. Entonces, cada 20 glucosas, estas se va ramificando y se va formando una estructura como un árbol, ¿no es cierto? Son dos en la glucogénesis, la glucógeno-sintasa y la ramificante. Esas son las dos. Y luego el proceso de degradación, que es la glucogenólisis o glucogenólisis, ¿no? En la cual podemos observar que tenemos tres enzimas, la fosforilasa, que es la que corta los enlaces alfa 1,4, la glucanotransferasa, transferasa es la que transfiere un pequeño oligosacárido a la cadena principal, donde está trabajando la fosforilasa, y la desramificante, que es la que corta el enlace alfa 1,6 para poder liberar entonces las glucosas. El proceso de regulación sobre todo está dado de la glucogenólisis por el glucagón y la adrenalina. Estas hormonas actúan mediante el AMP cíclico y este AMP cíclico pues regula una activación en cascada de varias enzimas, ¿no? De la proteinquinasa, de la fosforilasa quinasa, de la fosforilasa. Esta última es la que degrada el glucógeno en glucosa. Y de esa manera se libera glucosa a la sangre. En cambio, en la glucogénesis, en la síntesis de glucógeno, nosotros comemos alimentos, carbohidratos, eso provoca hiperglucemia, la insulina promueve que ingrese esa glucosa a las células y ya no se activa el AMP cíclico, se activa más bien una enzima que es la proteína 1-fosfatasa. Esta proteína 1-fosfatasa es la que activa a la glucógeno-sintasa y de esa manera la glucógeno-sintasa nos ayuda a la síntesis o a la formación de enlaces alfa 1,4. Las enfermedades por deficiencia de estas enzimas del glucógeno son las glucogenosis, ¿ya? Glucogenosis, las glucogenosis. En estas glucogenosis, como la enfermedad de Bonnier, que Pompe, Cori, que las vemos aquí, la mayor parte causan hipoglucemia porque el glucógeno no puede degradarse y como es una reserva que se degrada cuando hay un estado de hipoglucemia, entonces como no se degrada, el paciente está en permanente estado de hipoglucemia. Puede tener una hepatomegalia el paciente porque se va a acumular mucho glucógeno en el hígado y eso va a hacer que se movilicen muchos sus lípidos que vayan al rescate. Puede estar acompañado de hiperlipidemias. En estos pacientes, como hay deficiencia de una o de otras enzimas, o incluso de las enzimas reguladoras, entonces el tratamiento consiste en evitar los estados de hipoglucemia. Es por eso que como tratamientos a estos pacientes se les da almidón crudo. El almidón crudo tiene una absorción lenta, entonces mantiene un estado de glucemia normal. Eso es lo que se cuida en estos pacientes, ¿no? Que no tengan hipoglucemia. Ya, y vamos a ir a la última presentación de la vía de las pentosas. ¿Dónde está? Un momento.
con eso terminaríamos entonces todo lo que hemos visto. ¿Dónde está? Bien. Entonces el examen recuperatorio va a ser sobre estos temas, desde la primera parte que hemos visto. Va a entrar lo que les he recalcado y lo que es más importante, ¿no? Y ahora sí voy a compartir. Ya. Mm, ya. En la vía de las pentosas, entonces, es otra vía del metabolismo de los carbohidratos que sobre todo se tiene dos funciones. Aquí están, el uno y 2. La uno es que va a sintetizar fosfatos reducidos y esos son importantes para el metabolismo de los lípidos, especialmente para la síntesis de grasas, de síntesis de colesterol, síntesis de esteroides sobre todo, ¿no? Y la segunda es la síntesis de las ribosas, que es importante para la síntesis de los nucleótidos y de los ácidos nucleicos. Esas son las dos funciones más importantes. En la vía de las pentosas, entonces, tiene dos etapas, una etapa oxidativa y otra etapa no oxidativa que es reversible. Y podemos ver cómo la primera enzima, que es la enzima reguladora, es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En esta primera reacción se generan NAD-fosfatos reducidos que son importantes para, eh, hemos dicho, para la síntesis, ¿no es cierto?, de ciertos compuestos, pero sobre todo también es importante para evitar la concentración elevada de peróxido de hidrógeno, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, fíjense que la glucosa luego se va degradando por diferentes reacciones y va a terminar en la primera etapa en la formación de la ribulosa 5-fosfato. Esta ribulosa 5-fosfato va a convertirse en cilulosa y esa cilulosa es la que va a interactuar. Fíjense, la ribosa y la cilulosa van a interactuar y van a formar gliceraldehído y pseudooctulosa. Esta pseudooctulosa nuevamente va a interactuar con el gliceraldehído y van a formar la eritrosa y la fructosa 6-fosfato. Esta fructosa se va a ir a la glucólisis y la eritrosa va a interactuar con la cilulosa nuevamente para formar gliceraldehído y otra vez otra molécula de fructosa. Estos tres compuestos, las dos fructosas y este gliceraldehído, nos van a ingresar a la glucólisis y de esa manera pues se van a reutilizar esos compuestos. Ahora, ¿por qué es importante el NAD-fosfato? Hemos dicho que es para la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Pero no solamente para eso es importante, sino que también es importante para la disminución del peróxido de hidrógeno. Fíjense que estos NAD-fosfatos ayudan a reducir al glutatión mediante la glutatión reductasa y mediante la glutatión peroxidasa, que hemos visto esto en las oxidasas, en las oxidaciones biológicas, disminuyen los niveles de peróxido y los convierten en agua. Eso es importante, ¿por qué? Porque una deficiencia de estas dos enzimas e incluso de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa puede causar una anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque el peróxido va a dañar la membrana del eritrocito y puede hacer que se reviente fácilmente, ¿no es cierto? Esto del ácido úrico nos toca ver. Ahora nos vamos a ir al metabolismo de la fructosa. En la fructosa, en el metabolismo, lo que hemos visto hace rato es que la fructosa se va a convertir en gliceraldehído y en dihidroxiacetona. Estos dos van a ingresar a la vía de la glucólisis y van a sintetizar grasas, ¿no es cierto? Eso hemos hablado. Hay dos alteraciones, enfermedades relacionadas. Una por la deficiencia de la fructosinasa, que es la fructosura esencial, y la otra por la deficiencia de la aldolasa B, que puede
causar una intolerancia a la fructosa. Algo importante que rescatar en esta parte es que esta fructosa puede formar sorbitol. El sorbitol puede ser formado tanto por la fructosa como por la glucosa, gracias a una aldosa reductasa. Y ese sorbitol tiene la característica de depositarse a nivel del cristalino y formar cataratas. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver que las cataratas diabéticas es una complicación porque se activa el sorbitol. El sorbitol como tal es un compuesto que se va a depositar en el cristalino, no se va a difundir y causa un daño osmótico, provocando daño y ser el causante de las varias complicaciones que tiene el diabético. Ahora existen algunos inhibidores de la aldosa reductasa, que es la enzima que sintetiza el sorbitol, que están viendo, ¿no?, que sea efectivo para, para evitar estas complicaciones tanto a nivel del cristalino como a nivel de evitar las neuropatías en los pacientes diabéticos. Otra exosa es la galactosa. Esta galactosa se degrada a galactosa 1-fosfato y esta interactúa con el UDP-glucosa. Esas dos hacen que se transforme la galactosa 1-fosfato en UDP-galactosa gracias a una galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. Esta enzima puede estar deficiente y causar la galactosemia. ¿Sí? Es por un lado. Por otro lado, cuando uno está en época de lactancia, la galactosa puede sintetizar lactosa. Y en este proceso, fíjense que la glucosa es la que sintetiza UDP-glucosa y la UDP-glucosa sintetiza UDP-galactosa. Esta UDP-galactosa más la glucosa va a formar la lactosa, que es el azúcar de la leche. Ahora, de forma similar a la fructosa, la galactosa también es sometida a una aldosa reductasa y forma el denominado galactitol o galactiol. Este galactitol puede acumularse en el cristalino y causar también ceguera. Estos pacientes que tienen galactosemia por deficiencia de la uridiltransferasa, de la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, van a acumular galactosa y eso va a hacer que tengan cataratas por un lado y por otro lado que esta galactosa se acumule en el hígado y cause hepatomegalia. Y también se dañen los riñones, ¿no? Entonces, en un bebé que nace con hepatomegalia y cataratas, entonces hay que sospechar de una galactosemia. Ya. Y la parte clínica que hemos visto de la vía de las pentosas, la anemia hemolítica, ¿no es cierto?, que puede ser causada por deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y también existe el famoso fabismo. El fabismo es una enfermedad también donde está deficiente esta enzima de la vía de las pentosas por el consumo de las habas, ¿no es cierto? Entonces, existe una alteración en este proceso de reducción del glutatión y se acumula mucho peróxido de hidrógeno que daña y genera radicales libres provocando daño, ¿no? Daño a los lípidos, a las proteínas de las células. Hay dos variables de la anemia hemolítica: la afrocaribeña, que es más benigna, ¿no es cierto?, que solo causa crisis hemolítica a los eritrocitos que son más viejos. En cambio, la variante del Mediterráneo, que sí causa crisis hemolíticas graves, ¿no?, y pueden ser mortales. Y bueno, entonces para poder hacer un seguimiento de los pacientes con anemia hemolítica se puede también medir la función de la glutatión reductasa y también evaluar el estado nutricional de la vitamina B2 porque esta vitamina puede activar también a esta enzima. Listo, con eso entonces ya hemos terminado todo lo que teníamos que ver
hasta carbohidratos, entonces el examen va a ser hasta aquí, ¿ya? Toda de agua, pH, ya les he mandado a sus compañeras todo el material. Entonces van a estudiar lo que les he repasado, lo grande, ¿ya? De eso vamos a dar el examen el día 6. El 4 vamos a dar un recuperatorio de los que se han aplazado en el parcial, en el cuarto, en el quinto o en el último